mediante la asfixia y el aislamiento total. Esto era el año 89. En el año 89 también se produce otro golpe de Estado de Estados Unidos, en este caso en Panamá, y el secuestro de un presidente, también acusado de narcotráfico. La diferencia es que en este caso era verdad, pero aún así no era ese el motivo, como ya sabemos. Entonces, bueno, esto pasa también en el año 89. En medio de todas esas circunstancias, a nivel internacional, de ese centro imperialista venido arriba por el triunfo en la Guerra Fría, de esas experiencias socialistas cayendo y, por lo tanto, también de un estado de conmoción internacional, en medio de todo eso, en Venezuela ocurre el llamado Caracazo. Y esto no lo digo yo, sino que el propio Chávez reconocía como punto de inflexión para Venezuela. Voy a recordar un poco qué fue aquello. El presidente Carlos Andrés Pérez, que era un presidente de la órbita, digamos, de la socialdemocracia, de Felipe González, para que nos hagamos una idea de ese estilo. Sí, yo creo que con eso se queda claro. Hacía público un paquetazo económico que duplicaba el precio de la gasolina, subía la tasa de interés bancario al 28%, duplicaba el pasaje del transporte urbano, liberalizaba el comercio, suprimía el control de cambio e instruía la privatización de las empresas estatales. Estas medidas generan, pocos días después, el día 27 de febrero, esto había sido el 16 de febrero, genera que cuando una serie de personas tienen que trasladarse hacia Caracas y ven que se ha incrementado de una forma abusiva el transporte público, se crea un estallido popular que dura bastante tiempo y que es brutalmente reprimido por el Estado venezolano. Esto marcaba un momento, insisto, un momento histórico muy concreto que no solamente afectaba a Venezuela, que era ahora vamos a implementar todas estas medidas ultraliberales aprovechando que ya no tenemos nadie que nos enfrente, pero en ese mismo año 89 en Venezuela, a contracorriente, ya se enfrentan por primera vez a este nuevo modelo de cosas. Y esto va a generar, también vuelvo a repetir, contado por el propio Chávez, dentro del ejército una serie de movimientos, creando a nivel interno una organización donde participan distintos sectores del ejército y que van a preparar lo que va a ser en el año 92 ese golpe de Estado que da Chávez, que todo el mundo creo que lo conoce, contra este gobierno. Chávez argumentaba, decía, la principal razón para el levantamiento fue la pobreza del pueblo en los barrios, en los cerros, en los campos. Nos sentíamos soldados de un pueblo, no cancerberos al servicio de la oligarquía o sus amos gringos. Y esto es importante también. Una de las cosas muy llamativas cuando uno va a Venezuela, cuando uno llega al aeropuerto de Maiquetía y tiene que recorrer una distancia bastante larga para llegar a Caracas. Y uno va viendo cómo se construye la historia del país también en su urbanismo, cómo se ve un petrolero que surge a partir de 1911 y se acelera. Por cierto, se acelera porque se produce la Revolución Mexicana. Estados Unidos le impone sanciones un bloqueo a México y eso hace que el boom petrolero en Venezuela suba. Es que esto lleva pasando casi 200 años. Pero bueno, cuando ocurre todo esto, mucha gente, Venezuela hasta entonces era un país fundamentalmente rural, donde había grandes latifundios, donde la mayor parte de la gente se dedicaba al campo. Un país pobre, un país objetivamente pobre, no tenía grandes recursos, pero a raíz de este ascenso petrolero se configura un nuevo país en torno a la renta petrolera, que siempre se habla del tema del uso o no uso que el gobierno chavista puede hacer de la renta petrolera. Todos han vivido en la renta petrolera y sobre todo la oligarquía ha vivido en la renta petrolera y esto ha sido parte de la historia de Venezuela. Y esto también va a construir esos cerritos que tienen ya como un valor casi nostálgico de recordar cuando el golpe contra Chávez, cómo bajaban de los cerros, pero los cerros al final tienen un significado también de cómo se transformó ese país, que pasó de ser un país rural de latifundio a ser un país donde mucha gente abandona el campo para irse a trabajar a la ciudad, donde no tienen espacio dentro de la ciudad, donde se empiezan a construir de forma completamente arbitraria y anárquica, se empiezan a construir casas en todos esos cerros. La gente que vive en esos cerros pues son gente muy humilde, muchos de ellos si consiguen un trabajo mejor abandonan los cerros. Los cerros al final se convierten durante mucho tiempo en un sitio donde solamente hay pues degradación, miseria, pobreza y por supuesto delincuencia. Entonces muy importante esa mención que hace Chávez a los cerros, porque los cerros frente a la ciudad, que están llanos, es una visión de
la lucha de clases dentro de Venezuela, cómo se construye a raíz de ese cambio total de paradigma que se da a principios del siglo XX. Siguiendo con esto, pues en el año 92, como he dicho, Chávez da el golpe de Estado junto con otros militares, pero este golpe de Estado fracasa. Y aunque no quiero leer entero el discurso que da Chávez, porque es bastante conocido, en ese momento fracasa en la capital, pero se mantienen, ya Chávez ha sido detenido, pero se mantienen algunos focos de resistencia en otras partes del país, como en Aragua o en Valencia. Valencia de Venezuela, ¿no? Bueno, se entiende. Siguiendo. En ese momento Chávez lo que dice, y esto es muy importante también para ver, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, Chávez hace un llamamiento a los compañeros que siguen luchando para decirles, bueno, esto lo voy a leer, dice: compañeros, lamentablemente por ahora es muy importante para entender Venezuela, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas, porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad y les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Esto es muy importante porque, además de decirle depongan las armas, porque de momento no lo hemos conseguido, ese por ahora que es tan importante, también asume él toda la responsabilidad y no sobrecarga a todos los que han participado en este movimiento que, como hemos dicho, después del Caracazo ya se había iniciado dentro de las Fuerzas Armadas. Y esto va a marcar mucho. A partir de ahí, como estaba mencionando antes, Cilia Flores va a ser abogada de los que son detenidos en esta intentona de golpe popular. Y también se funda el periódico clandestino, que le titulan Por Ahora, y como he dicho, esto va a ser clave porque si vamos a analizar lo que va a pasar después, constantemente, bueno, de momento no se ha conseguido esto, pero por ahora, y esto va a ser clave. Bueno, y también se empiezan a crear estructuras a nivel político, no solamente ya en vinculación con el ejército, sino en colaboración con organizaciones políticas y sindicales ya existentes o preexistentes en el país. Esto empieza a surgir a partir del año 92. Chávez sale de la cárcel en el año 94 y lo primero que hace es coger un avión e irse a Cuba. Y esto va a ser muy importante porque hasta entonces, ahí vamos